Capítulo 18. Quod in Deo nulla es compositio. En Dios no hay composición alguna. Entre esencia y acto de ser no hay dos coprincipios que sean uno distinto del otro, digamos. Que Dios es la suma simplicidad no es novedad en el contexto patrístico y escolástico en el que Santo Tomás se mueve, pero en él hay un agregado esencial en su época. No era fácil explicar la distinción entre la simplicidad de Dios y la espiritualidad de los ángeles. Era ya conocida la tesis aristotélica según lo cual todo cuerpo está compuesto de materia y forma, el hilemorfismo, ¿no? Pero así los entes creados son espirituales, como los ángeles, no serían compuestos y por no tener materia, y por lo tanto serían Dios o divinos. Para solucionar esto, San Buenaventura había desarrollado la tesis de que en los ángeles hay materia espiritual y forma espiritual. Pero Santo Tomás, extendiendo la participación a todas las criaturas, como vimos en el capítulo 13, sostiene que todo lo creado es compuesto por id quod esse, recipit y el esse. Ya vimos el carácter tan esencial de esta composición. No se trata de dos elementos, y de ahí remueve fácilmente toda composición en Dios, el que no hay distinción entre ese y quod est, ¿no? Todo esto, como vimos, sustentado en el capítulo 16, en el que afirma que en Dios no hay potencia pasiva. El argumento de Tomás es el siguiente. En cualquier género, tanto más noble es algo cuanto más simple. Así como en el género de lo cálido, lo más noble es el fuego, que no tiene ninguna mezcla de frío. Así pues, lo que está en el sumo de la excelencia entre todos los seres debe ser lo sumo en simplicidad. Mas a este que tiene la suma excelencia en todos los seres humanos, Dios, como que es la causa primera, pues la causa es más excelente que el efecto. Luego no puede haber en él composición alguna. Dice Zanotti, si la criatura creada por ser creada está esencialmente compuesta de id quod esse, recipit y esse, Dios, al no ser criatura, no es compuesto. Para explicarlo, en este caso, Santo Tomás recurre nuevamente al tema de los grados de la participación en el acto de ser, y para ello de vuelta comienza con el plano lógico y salta al plano metafísico. Por eso comienza con el predicable género. Los predicables son, como vimos, modos de predicar un concepto universal. Si no hubiera sido por la diferencia entre lo predicamental y lo trascendental, Santo Tomás no habría salido solo del platonismo esencialista, donde podríamos decir que los caballos existentes participan en el concepto caballo, y este a su vez en animal, y este a su vez de sustancia viviente, y este a su vez en sustancia que sería lo más simple. O sea, cada cosa participa de ideas y no de actos, digamos, ¿no? La participación en Platón es de ideas, es de esencia, es una cosa existente que participa de una esencia, de una forma, ¿no? En cambio, para Tomás se participa del acto. Por eso pone el ejemplo del fuego. Las cosas cálidas participan del fuego, pero no son el fuego. Las cosas cálidas son compuestas en tanto implican la cosa más el fuego, en tanto el grado de calor que tienen, mientras el fuego es simple. Y en este sentido, así como las cosas mojadas participan del agua, las cosas que tienen ser participan no de lo que tiene ser, sino de lo que es el ser, o sea, el creador. Pero la analogía fue el salto metafísico, porque el ejemplo de las cosas mojadas y el agua, o las cosas cálidas y el fuego, no pasa del plano lógico, porque no se da en la realidad el agua o el fuego en sí mismo. El error platónico que Tomás siempre rechazó, decía, no hay un fuego en sí mismo. Hay cosas calientes que participan del fuego, pero no del fuego en sí mismo, ¿no? Sino de lo caliente, digamos, ¿no? En mayor o en menor medida, digamos, ¿no? Sino que hay cosas mojadas o cálidas solamente, ¿sí? Es decir, no hay el fuego puro, sino que hay cosas quemándose, digamos, ¿no? No hay lo húmedo, sino que hay cosas húmedas mojándose, digamos. En cambio, como vimos en el capítulo 13, sí hay un ser,
pero no es una idea, es un acto. Se puede llegar lógicamente a que las cosas que participan del ser son causadas por lo no participado, porque se introduce la noción de causa en un principio real de causalidad metafísica. Todo aquello cuya naturaleza es otra que su ser es causado por otro. Es decir, ya lo vimos un montón de veces, la idea de silla no implica que necesariamente tenga que haber sillas. O sea, la esencia de silla no implica la necesidad de ser, que deba haber sillas, que siempre hubo sillas, que siempre habrá sillas, porque es necesario que haya sillas. Pues no se puede concebir las sillas sino como siendo. Yo puedo concebir que en algún momento de la historia no hubo sillas, y puedo hacerme la idea de que en algún momento no habrá sillas, y no hay ningún problema con eso, digamos. Porque la esencia de silla y su acto de ser no son lo mismo. La esencia de silla, sin existir, es potencia. Existiendo es acto, pero no es un acto necesario, es un acto contingente, porque podría o no podría ser. Porque se introduce la noción de causa en un principio real de causalidad metafísica. Todo aquello cuya naturaleza es otra cosa que su ser es causado por otro. Y porque se habla no de un concepto universal, sino del acto de ser que es universal, no como los conceptos universales, sino en tanto todas y cada una de las cosas creadas tienen el ser dado por Dios. Es decir, la esencia de la silla, con respecto a la materia es acto, pero con respecto a el acto de ser es potencia. Entonces, que la silla exista significa que la silla está siendo al modo de ser, de estar fuera del pensamiento de Dios. Dios no solo la ha pensado a las cosas, sino que las ha creado. En este caso, la silla la ha creado el hombre, ¿no? El carpintero. Si él ha pensado la silla pero no la ha creado, la silla existe como idea en el carpintero. Cuando el carpintero agarra la madera y empieza a cortar, a serruchar, a clavar y arma una silla, la silla existe en el pensamiento del carpintero y también existe en la realidad. Ahora, la existencia es ese modo de ser de la silla fuera de la mente del carpintero. La silla en la mente del carpintero podía ser o no podía ser, no era necesario que sea. El carpintero podía decidir no crearla a la silla, no fabricarla a la silla, y no pasaba nada. Seguía él siendo carpintero y la silla seguía sin existir. No es necesario que esa silla que está en su mente exista. Pero el ser de Dios es necesario, porque Él no existe por haber sido pensado por otro, digamos, ¿no? Dios es su esencia, y en Él no hay distinción entre ser y esencia, porque su quiridad, lo que Él es su propio ser. Él consiste en ser, su esencia radica en que Dios es, en que no puede no ser, ¿no? Bueno, este es el capítulo. Gracias.